Aplicación práctica de un cambio en política contable. De acuerdo con los requerimientos de la Norma Internacional de Contabilidad número 8, el tratamiento contable adecuado para este tipo de suceso sería una aplicación retroactiva. Así que vamos a ver el desarrollo del caso. Ok, tenemos a la empresa Marianistas S.A. que tiene al 31 de diciembre del 2014 una máquina industrial por un valor de 400,000 quetzales, la cual fue adquirida el 2 de enero del 2013, a la cual se le estima una vida útil de 10 años. La depreciación al inicio se calcula bajo el método de unidades producidas. Posteriormente, la máquina, luego de ser depreciada y utilizada por 2 años, para el tercer año la gerencia establece que se deba cambiar el método de depreciación a línea recta. Eso al final constituye lo que es un cambio en una política contable. Pasar de un método de depreciación, en este caso de unidades producidas, pasar y cambiarse al método de depreciación lineal o de línea recta. Los datos de la máquina son los siguientes. Costo de la máquina 400,000 quetzales. La gerencia o la entidad le estimó un valor residual al inicio de 40,000 quetzales, por lo que su importe depreciable total sería 360,000 quetzales, ¿verdad? Que sale de la resta del costo menos el valor residual, tenemos un importe depreciable de 360,000 quetzales. La capacidad de producción de esta máquina se estima que durante sus 10 años de vida útil va a producir 548,300 unidades a producir durante los 10 años de la vida útil de esta máquina, distribuidas en los siguientes años. Aquí tenemos la tabla durante los 10 años de vida útil de la máquina y cómo estas 548,300 unidades se distribuyen a lo largo de la vida útil de la maquinaria. ¿Qué se pide en el caso? Determinar el costo de la depreciación por cada unidad producida, elaborar un cuadro comparativo entre los dos métodos de depreciación, unidades producidas versus método lineal o de línea recta, y posteriormente pues efectuar el registro contable por el cambio del método de depreciación, ¿verdad? Si sugiere algún ajuste del cambio del método de depreciación, efectuar ese ajuste y por ende también registrar el nuevo gasto de depreciación que se tendrá para el año 2015, que sería ya el tercer año en donde ya el método de depreciación ha cambiado. Así que vamos al desarrollo ya del pequeño caso. Ok, vamos a desarrollar primero el punto 1, determinar el costo de la depreciación por cada unidad producida. Tenemos la fórmula para el cálculo de la depreciación de la máquina en base al número de unidades producidas, la cual resulta de el costo del bien menos el valor residual, que es sinónimo del importe depreciable, ¿sí? Dividido la capacidad total de producción. Eso nos va a dar como resultado el costo por unidad producida, costo de depreciación por unidad producida, ¿sí? Entonces, ¿cómo salió la fórmula? De restar 400,000 de mi costo del bien menos 40,000 del valor residual, que esto, como ustedes bien se recuerdan, al final es sinónimo de importe depreciable, dividido la capacidad total de producción del bien durante los 10 años de vida útil que se estimó al inicio. Entonces, al final, al dividir 360,000, que es el resultado de esta operación, dentro de 548,300 unidades, mi costo de depreciación por unidad producida es este que vemos acá.
0.6565749. Ese es el costo em, de depreciación por cada unidad que va a producir esta maquinaria durante los 10 años de vida útil, ¿sí? Entonces acá tenemos ya desarrollado el punto 1. Este es el dato exacto o el dato correcto de cuánto me cuesta o cuánto le cuesta a la empresa la depreciación por cada unidad que produce, ¿sí? Ok, listo. Entonces vamos a desarrollar el punto 2. Elaborar un cuadro comparativo eh, de ambos métodos de depreciación, ¿verdad? Tanto el de unidades producidas, que es el que al inicio, durante los primeros 2 años de uso de la máquina, la entidad utiliza para depreciar el bien, versus depreciarlo bajo el método lineal, ¿sí? Entonces vamos a hacer el cuadro comparativo para determinar si al hacer el cambio de método comparativo o método de depreciación, que al final es un cambio en política contable, surge algún ajuste para poder tratarlo de manera retroactiva como lo piden los requerimientos de la norma internacional de contabilidad número 8. Ok, bueno, entonces tenemos de inicio el cuadro eh, de la depreciación bajo el método de unidades producidas, que es el que originalmente tomó la entidad cuando adquirió el bien, ¿sí? ¿Cómo sale este cuadro? Tenemos los 10 años de vida útil del bien, tenemos pues el costo del bien que son 400,000 quetzales, tenemos las unidades producidas por cada uno de los años de vida útil del bien. ¿Sí? Estas unidades las sacamos, si ustedes se recuerdan, de la tablita que se dio aquí en el enunciado. Estas son las unidades que están en mi cuadro comparativo. Y tenemos la depreciación gasto, ¿sí? La depreciación gasto para cada año, ¿cómo la sacamos? Simple y sencillamente con una operación aritmética básica, ¿sí? Que es multiplicar las unidades producidas del año por mi costo de depreciación por unidad producida. Ese es un paso sencillo de hacer, ¿verdad? Las unidades de producción de cada uno de los años que tengamos durante el transcurso de la vida útil del bien multiplicado por el costo de la depreciación por unidad producida que determinamos en el paso 1. Acá vamos a hacer la operación aritmética, que es las unidades producidas del año 2013, que es el primer año de utilización del bien, por mi costo de depreciación por cada unidad producida. Y tenemos el costo de depreciación o la depreciación gasto del año del 2013. Y lo mismo o la misma fórmula vamos a correr para los siguientes años, ¿sí? Listo. Al final, si ustedes se dan cuenta, lo que yo deprecio son 360,000 quetzales, es el total de la depreciación de los 10 años. Que esos 360,000 quetzales, ustedes se recuerdan que sale de esta fórmula. Los 400,000 quetzales del costo menos el valor residual, que es el valor que la empresa espera obtener al final de la vida útil del bien, cuando quiera disponer de él, ¿sí? Entonces, al final este es mi valor residual. Okay. Entonces, ¿se recuerdan? Es un paso bien sencillo, multiplicar las unidades producidas de cada año por mi costo de depreciación por unidad que determiné en el paso 1. Ok.
Tenemos el cuadro de depreciación acumulada, que es algo bien sencillo, que es, por ejemplo, para el año 2013, pues la depreciación acumulada es la misma del año, es la misma de la depreciación gasto, ¿verdad? Porque es el primer año. Para el año 2014, que es el segundo año de utilización del bien, pues va a ser simple y sencillamente eh, sumar la depreciación gasto del año más la depreciación acumulada que traía del año anterior, ¿sí? Y tenemos la cifra de depreciación acumulada del año. Para el año 2015 es lo mismo, ¿verdad? La depreciación gasto del año más la depreciación acumulada que ya traía de los 2 años anteriores. Y así simple y sencillamente vamos a correr la fórmula para todo el resto de la vida útil del bien, de la máquina en este caso. Como ustedes se dan cuenta, al final la depreciación acumulada en el último año son 360.000, que es el mismo importe depreciable que tenemos del bien o de la máquina. Ok, ¿cómo saco mi valor en libros? Pues cada año, eh, a cada año se le resta pues la depreciación en gasto del año, ¿sí? Por ejemplo, para el año 2013, mi valor en libros va a ser mi valor en libros al inicio, ¿sí? Menos la depreciación gasto del año. 377.000 quetzales. Y la misma fórmula vamos a aplicar eh, para el resto de años de la vida útil del bien. El valor en libros al final del año anterior menos la depreciación gasto del año. Y así sucesivamente nos vamos con todos los demás años. ¿Sí? Para que al final nos dé como resultado, y esa es una prueba de control también para ver que el cálculo o la tabla de depresión esté bien hecha, nos tienen que quedar los 40.000 quetzales de valor residual, que es lo que la empresa espera obtener de esta máquina o de un bien al momento de llegar a su vida útil, al fin de su vida útil y disponer de él, ¿verdad? Entonces la empresa desea obtener pues 40.000 quetzales como mínimo de valor residual al fin de vida útil. Entonces nos tiene que quedar este saldo al final de la tabla de depreciación, ¿verdad? Porque es el valor residual. Ok, entonces ya tenemos el escenario 1 comparativo, que es el método eh, de unidades producidas. Así se depreciaría este bien bajo el método de unidades producidas. Pero la empresa desea o necesita cambiar el método de depreciación de esta máquina. Entonces vamos a hacer el comparativo eh, de lo que es la depreciación de este bien bajo el método lineal, ¿sí? Este es un poco más sencillo, porque simple y sencillamente lo único que tenemos que hacer es el importe depreciable que obtuvimos acá es 400.000 menos el valor residual o si ustedes se van al enunciado, aquí lo tenemos también en el enunciado, que son los 360.000, dividirlo de manera lineal, ¿verdad? Durante los 10 años de vida útil del bien. Es algo bien sencillo, ¿verdad? Que sería los 360.000 del importe depreciable dividido los 10 años, dividido los 10 años de vida útil del bien. Entonces, tenemos la depreciación gasto para cada uno de los 10 años de vida útil de este bien. ¿Sí? Eso es un poco más sencilla.
¿verdad? Porque es una distribución sistemática lineal a lo largo de la vida útil del bien. Y pues la depresión acumulada la sacamos de la misma forma como la sacamos acá. El primer año pues es la misma, no hay, el mismo acumulado es el mismo gasto. El segundo año ya lo obtenemos de sumar la depreciación del año acumulada del año anterior más la depreciación gasto del año y así sucesivamente los demás años em, hasta llegar al último año de vida útil de dicho bien, ¿sí? Y el valor en libros igual, de igual manera, de la misma forma. em, Restando el valor en libros del año anterior menos la depreciación del año en curso y pues tenemos el saldo, el nuevo valor en libros. Lo mismo para el siguiente año, el valor en libros del año anterior menos el gasto del año y así sucesivamente los 10 años, ¿verdad? Hasta llegar de nuevo, otra vez, eh, a que nos quede los 40.000 quetzales de saldo al final de la vida útil del bien, que es el valor residual. Entonces ahí tenemos los dos escenarios realizados, ¿verdad? Tanto eh, el escenario bajo unidades producidas como lo es el escenario bajo el método lineal, que es en sí el cambio en política que la empresa va a realizar. ¿Cuándo lo va a realizar? Cuando comienza o cuando va a iniciar ya el tercer año de utilización del bien, que en este caso sería el 2015, ¿sí? Em, Allí se va a comenzar a dar el cambio en política contable de depreciación. Entonces, ¿cómo determinamos si hay un ajuste eh, en los dos métodos o al comparar los dos métodos de depreciación, ¿verdad? Que serían las dos políticas contables en este caso? Una sería la anterior y la nueva que se está adoptando, que es el método lineal. Entonces, ¿cómo determinamos si hay un ajuste o no? Pues simple y sencillamente lo vamos a determinar restando la depreciación acumulada que teníamos al finalizar el segundo año, ¿sí? ¿Por qué al finalizar el segundo año? Porque se entiende, en el enunciado lo explica, que la empresa va a cambiar el método al iniciar el tercer año, ¿sí? O sea que al inicio del tercer año de la utilización del bien, que es el año 2015, ya se dio el cambio, ¿verdad? O sea que lo que tenemos que afectar con ese ajuste retroactivo que habrá la norma son los primeros 2 años, ¿verdad? Porque eso sí ya los depreció la empresa bajo unidades producidas. Entonces, si hace el cambio de depreciación, de método de depreciación, lo que hay que ajustar son los primeros 2 años. Del tercero al décimo ya no aplica porque ahí ya está el cambio hecho en política contable, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtenemos este 19.474 que al final es el ajuste? Lo vamos a obtener simple y sencillamente de restar la depreciación eh, acumulada al final del segundo año bajo el nuevo método, ¿sí? ¿Cómo hubiera sido si yo hubiera depreciado este bien bajo el método lineal? Y le voy a restar lo que realmente yo deprecié, ¿sí? Bajo el método de unidades producidas en los primeros 2 años, que son estos 52.525. Y obtenemos los 19.474, que prácticamente es la variación entre el año 2 lineal versus año 2 acumulado, unidades producidas. Entonces, esos 19.474 son los que yo tengo que ajustar retroactivamente,
¿sí? Y es lo que vamos a hacer acá en el punto 3. Entonces aquí ya tengo yo terminado el punto 2. Ya hice mi cuadro comparativo de los dos métodos de depreciación y determiné cuánto debería ser em, lo que yo tengo que ajustar por hacer ese cambio en política contable, ¿sí? Que son los 19.474. Ok, y el tratamiento contable es sencillo, entonces ahorita vamos ya al tercer punto, que es efectuar el registro contable del cambio del método de depreciación, que sería estos 19.474, em, y pues efectuar ya cómo quedaría la depreciación gasto ya del primer año posterior al cambio de política, y en este caso sería el año 2015. Entonces, ¿cómo queda em, el registro contable? ¿Se recuerdan que dice la norma internacional de contabilidad número 8 indica en su alcance pues que todos los efectos impositivos, ¿verdad? De tanto lo que son los ajustes retroactivos, ¿verdad? Por cambios en políticas o por los ajustes retroactivos de igual manera, pues, que surgen de la reexpresión o corrección de un error, eh, deben ser contabilizados bajo la NIC 12, impuestos a las ganancias, ¿verdad? Eso es lo que indica el alcance de la NIC 8, ¿verdad? Entonces prácticamente esto es lo que vamos a hacer acá en este ajuste, ¿sí? Vamos a afectar la cuenta de resultados acumulados, ¿sí? Donde vamos a reconocer este ajuste, ¿sí? Y ahí va a surgir también lo que es un impuesto sobre la renta diferido, en este caso activo, ¿verdad? Vamos ahorita a ver las cifras y vamos a explicarlas. En este caso yo estoy cargando los resultados acumulados con 14.605.51 quetzales y la cuenta de ISR diferido activo con 4.868 punto 50 quetzales. Ok, ¿cómo salió eso? Del ajuste total, que son los 19.474 quetzales, yo le saqué el 25%, ¿verdad? Que es el impuesto sobre la renta diferido activo. Y por ende, en el resultado acumulado va a ir el diferencial entre el ajuste total determinado en menos el ISR determinado, ¿verdad? Que en este caso sería los 14.605. Ok, vamos a hacer aquí vamos a dejar la trazabilidad. Los 19.000 por el porcentaje de ISR, que es el 25%, yo tengo 4.868.50. Y este sale simple y sencillamente de restar el ajuste total, que son 19.474, le restamos el ISR diferido activo que determinamos, ¿sí? ¿Por qué es ISR diferido activo? Porque en base al cambio de método de depreciación, como ustedes se pueden dar cuenta acá, bajo el método lineal, yo tengo más depreciación en los 2 años primeros de la utilización del bien, ¿sí? Que con los 2 años de utilización del bien bajo el método de unidades producidas. Entonces, si yo hago el cambio en política y yo tengo más depreciación bajo el nuevo método, ¿eso qué significa? Que yo tuve más gasto en el resultado, ¿verdad? Entonces, si yo tuve más gasto en el resultado, eso me implica a mí tener menos utilidad, ¿sí? Y como yo tuve menos utilidad, eso me implica a mí también tener menos pago de ISR, ¿sí? Entonces, por eso es que lo estamos poniendo acá como un ISR diferido activo. ¿Por qué?
¿Por qué activo? Porque esto significa que yo pagué de más ISR con el nuevo, con el anterior método, ¿sí? Entonces, con el nuevo método, como yo tengo más depreciación, voy a tener menos utilidad y menos impuesto que pagar. Entonces, por eso estamos dejando este como activo, porque es como un crédito. Es como un crédito para determinar ya el saldo correcto de lo que yo voy a ajustar en el resultado, ¿sí? En el resultado acumulado. Entonces, por eso es que se deja como ISR diferido activo. ¿Qué hubiera pasado si pasamos de lineal a unidades producidas? Hubiera sido al revés. Eh, ese ISR entonces ya no hubiera sido un ISR diferido activo, sino que hubiera sido un ISR diferido pasivo. ¿Por qué? Porque yo hubiera pagado más bajo el método lineal y cuando yo me cambio al método de unidades producidas, ahí eso me dice que yo tendría que haber pagado menos, perdón, hubiera tenido menos gasto de depreciación, ¿sí? Entonces, si yo tengo menos gasto, eso, el efecto que tiene es que yo voy a tener más utilidad. Entonces, si yo tengo más utilidad, por simple lógica, yo también voy a pagar más impuestos. Entonces, por eso, si el cambio hubiera sido al revés, pasar de línea a la producidas, el efecto de este ajuste que yo tengo acá hubiera sido al contrario, ¿sí? La partida hubiera quedado de manera al revés de como la estamos presentando acá en este ajuste. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo yo el ajuste contable o el registro contable de lo que es el ajuste retroactivo determinado del cambio en política contable de depreciación. ¿Sí? Ahora bien, nos pide también registrar lo que es la depreciación gasto del primer año posterior ya a que se hace el cambio en política. Pues esta es una partida, un ajuste sencillo, ¿verdad? Que es cargar la depreciación y de abonar la depreciación acumulada por 36.000 quetzales, que es simple y sencillamente lo que ya vamos a tener de depreciación gasto ya al inicio del primer año en el que ya está la política contable determinada, que son estos 36.000 quetzales. Y esta partida, pues por lógica, se va a repetir eh, n veces, ¿verdad? Los años que falten de vida útil del bien. En este caso, esta partida pues, se va a repetir durante 8 años más, ¿verdad? Que es hasta llegar hasta el 10.º año de vida útil del, del bien. Entonces, con esto aquí ya tenemos terminado lo que es la aplicación práctica de lo que es un cambio en política contable. Eh, en este caso, pues es pasar de un método de depreciación de unidades producidas a un método lineal. Y lo que conlleva a que este cambio en política resulte un ajuste retroactivo, el cual tiene que ser tratado eh, de acuerdo al alcance de la NIC 8. Esos efectos impositivos ser tratados bajo lo que nos dice la NIC 12, lo que son impuestos a las ganancias.